Leo. Bueno, vamos a ir a Juan 13 y vamos a estudiar una porción larga hoy. Vamos a ir desde del versículo 1 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor, voy a leer de la Reina Valera, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado es mayor del que lo envió. Ni si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos estar acá un día más, otro domingo más, Señor, estudiando tu palabra, Señor, conociéndola, aprendiendo de ella, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú bendigas la enseñanza de tu palabra, Señor. Que en esta mañana los corazones sean reconfortados, que los que tienen el ánimo decaído, Señor, sean consolados, Señor. Que aquellos que necesitan, Señor, ser fortalecidos, sean fortalecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esas palabras, Dios. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra, Señor. Y que sean de nuestro deleite, Señor, y sean de edificación, Señor, y que queden grabadas en nuestro corazón, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada les había comentado que hemos empezado una nueva sección del Evangelio de Juan. Y hemos empezado lo que llaman los teólogos y los eruditos bíblicos el discurso del aposento alto, que es del capítulo 13, 14, 15 y 16. Son 5 capítulos, y estos 5 capítulos, el tema central de estos 5 capítulos es el amor de Cristo por sus discípulos y cómo Él los está preparando a ellos psicológicamente, espiritualmente, para su partida próxima y para las horas que se acercan de su pasión del Señor. Ahora, también habíamos dicho la vez pasada que Juan, a diferencia de otros evangelios, él toma 5 capítulos para relatar las últimas horas del Señor con sus discípulos, mientras los otros evangelios, los evangelios sinópticos, se enfocan más en la instauración de la cena, se enfocan más en muchas parábolas y en otros acontecimientos. Juan se enfoca más acá en la relación personal entre Cristo y sus discípulos. ¿Sí? Ya habíamos visto en las enseñanzas pasadas el ministerio público del Señor Jesús, pero ahora vamos a ver el ministerio ya directamente hacia sus discípulos. Vamos a ver ya todo lo que vamos a ver acá en adelante hasta el clímax de todos estos 5 capítulos, que es la oración sacerdotal de Juan 17. Va a ser el tema central, los discípulos y Cristo, su relación entre otros y con el Señor. Ahora, una cosa que nosotros vamos a ver en estos capítulos es que el discipulado del Señor hacia los apóstoles está enmarcado por el amor. Ya eso lo vimos en la enseñanza pasada, en la introducción al discurso del aposento alto. Todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor habla con sus discípulos, todas las cosas que van a pasar en este discurso están marcadas por el amor, ¿sí? Y sobre todo en estos versículos que vamos a estudiar en esta mañana,
veremos una de las manifestaciones más sublimes del amor de Cristo hacia los suyos, hacia sus discípulos. Esta mañana aprenderemos una gran lección que es el centro mismo de nuestra fe cristiana, y es el servirnos unos a otros. Ese va a ser como el tema central de nuestra enseñanza en esta mañana. La máxima expresión del amor cristiano es el servicio de unos a otros. Ustedes ven, por ejemplo, Pablo, lo que acaba de leer el hermano Oscar. Pablo siempre en sus aplicaciones prácticas, en las cartas, siempre llama a los creyentes a servirse unos a otros, a orar unos por otros, a amarse unos a otros, a perdonarse unos a otros, porque esa es la máxima expresión de la fe cristiana. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Es fácil amar a alguien que nos ama? ¿Es fácil amar a aquella persona que tiene un sentimiento hacia nosotros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es fácil amar a quien nos ama, ¿cierto? ¿A quién le puede costar amar a alguien que le demuestra cariño, que le demuestra amor? A una persona que lo trata a uno bien, que le habla bonito, que nunca tiene un maltrato hacia uno. Bueno, es fácil amar a una persona así, ¿no? El hecho de pensar y de entender que hay alguien que me ama y que es fácil amar a esa persona y que nos amamos recíprocamente, es fácil. Pero ahora yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa? ¿Es fácil amar a una persona que no nos ama? ¿Es así de fácil igual? ¿Es fácil amar a una persona que nos insulta, que nos miente, que un día dice sí, pero el otro día dice no? ¿O una persona que desconfía de usted? ¿Es fácil amar a una persona así? Ahí sí no es tan fácil amar, ¿no? Nadie me dijo nada. Entonces quiere decir que no es fácil amar a una persona así. Bueno, ese es el amor que Cristo tiene hacia sus discípulos. Sus discípulos eran esas personas que no amaban a Cristo con la misma intensidad que le amaban a Él. Ustedes saben, por ejemplo, y eso lo dije la vez pasada, por ejemplo, entre los discípulos estaba, por ejemplo, Tomás, que pasó tanto tiempo con el Señor Jesús y aún desconfiaba de Él. ¿Sí? Lo tomemos en el capítulo 21 de Juan, que él no creyó realmente en la resurrección de Cristo. Él no creyó que Cristo realmente había sido levantado de los muertos. No tomemos, por ejemplo, a Pedro, y de él hablaremos un poco más adelante, como niega al Señor Jesús en el momento en que es entregado. Vemos, por ejemplo, también al discípulo de Felipe, por ejemplo, que tanto tiempo que ha estado con Cristo, y él dice: Señor, muéstranos al Padre. ¿Sí? Todavía tiene muchas dudas en él. Entonces, esa clase de personas son las que Cristo ama. Ese tipo de personas son las que conforman la iglesia de Cristo. Personas que son imperfectas, personas que están aún llenas de pecado, personas que aún están siendo tratadas por el Señor. ¿Sí? Y el texto, versículo 1 nos dice que Cristo les amó hasta el final de su vida. ¿Sí? Y eso lo vimos en esta enseñanza. Cuando nosotros hablamos de que Cristo nos ama hasta el final, lo que la palabra de Dios nos dice es que pase lo que pase, Cristo no dejará de amar a los suyos. No habrá ningún obstáculo, como leímos la vez pasada en Romanos 8:38, que ni aun la muerte misma puede separar a los creyentes del amor de Cristo. Ahora, una de las características de los evangelios y de los recuentos de las escrituras es que Cristo habló muchas parábolas, ¿cierto? Nosotros conocemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, la parábola de las vírgenes, y conocemos otras muchas historias. Pero este episodio que vamos a ver acá en estos 17 versículos va a ser una parábola actuada por Cristo mismo, ¿sí? Va a ser una parábola acerca de la humildad y la autonegación. En esta ocasión Cristo no nos va a hablar solamente, sino que Cristo va a actuar en esta parábola, ¿sí? Va a ser el acto de humildad y de amor más importante, o la demostración más importante, mejor, de Cristo hacia los suyos, ¿sí? Ahora, esto que vamos a ver acá, el lavamiento de los pies, tiene tres significados para nosotros. Uno, es un símbolo de amor de Cristo hacia nosotros. Es un símbolo de limpieza hacia nosotros. O sea, tiene un aspecto también espiritual, no solo físico. Y es un ejemplo a seguir, ¿sí? Son tres cosas que podemos aprender de este pasaje. Primero, les repito, es un símbolo de amor. Vamos a ver cómo el amor de Cristo se demuestra lavando los pies por sus discípulos. En otra parte, va a ser un símbolo de limpieza. Vamos a ver cómo espiritual, esto del lavamiento de los pies tiene un significado espiritual también. Y al final vamos a ver cómo es un ejemplo a seguir para nosotros. Entonces, al hablar de este pasaje, al leer esto que vimos, nos hace recordar el capítulo 2 de Filipenses, ¿sí? Ustedes lo deben conocer. Ahí en Filipenses 2, del 6 al 8.
Dice ahí, dice Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este texto que acabo aquí de leer es un texto importantísimo y es un central para poder entender lo que está pasando en Juan 13. No solo Cristo, la mayoría de la gente piensa que Cristo se humilló cuando Él fue a la cruz. Y ese fue el acto de humillación. El Hijo de Dios colgado en un madero, muriendo por pecadores. Pero eso no es lo que realmente nosotros vemos en este pasaje. Nos dice ahí en este texto, es que Cristo se humilló con el simple hecho de haber tomado la forma de un hombre. Ustedes imagínense solamente a Dios omnipotente, eterno, que ha existido desde siempre, autoexistente, autodependiente, y este Dios que ha creado todo el universo, viene y se hace un ser humano como nosotros. Él deja su gloria y su honor, como cantamos ahorita esta mañana, y ha dejado su gloria y su honor en el cielo, y se convierte en un ser humano con todas las debilidades que nosotros mismos tenemos. Un hombre que tenía hambre, sed, sueño, cansancio y todas las demás debilidades humanas. Bueno, menos el pecado, ¿no? Todas las debilidades humanas. Eso de por sí ya es una humillación para Dios mismo, tomar la forma de un hombre. ¿Sí? Cuando nosotros estudiamos el catecismo de Heidelberg, uno de los puntos del catecismo de Heidelberg, la pregunta es ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y el catecismo contesta que la humillación consiste en que Cristo, el Dios omnipotente, el Dios eterno, se hizo un hombre. ¿Sí? La humillación consiste en ser un hombre. Entonces, humillación no es solamente el momento en que Él viene y le lava los pies y se hace un siervo de ellos, sino que el mismo momento en que toma la forma humana, ya está tomando una posición de humillación. Él deja su lugar de majestad para venir a servir a los suyos. ¿Sí? Él toma nuestra forma para quitarse sus vestidos, ponerse la toalla y ceñirse para limpiar los pies de sus discípulos. Entonces vamos a ver este sermón en 3 puntos, y el primer punto que vamos a ver en esta mañana es que Cristo vino a cumplir el propósito de Dios. Ese va a ser nuestro primer punto. Cristo vino a cumplir el propósito de Dios. Está en el versículo 1 al 5. Dice ahí el versículo 1 al 5, lo voy a leer de nuevo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, saliendo de las Américas, que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secándolos con una toalla que tenía ceñida. Por un lado, nosotros vemos en este pasaje, hay un contraste en este pasaje. Primero nosotros vemos a Judas y vemos qué es lo que pasa con Judas acá. Dice las Escrituras que Judas fue, el diablo había puesto en el corazón de Judas entregar a Cristo. Nosotros vemos por un lado la actitud de una persona que no ha sido creyente, que ha pasado 3 años con Cristo en su ministerio, quizás ha hecho milagros, quizás ha predicado el Evangelio, pero el corazón de Judas nunca había sido regenerado. Y el texto nos dice que el diablo había puesto en él la actitud de ir a entregar a Cristo. Entonces lo primero que notamos en este pasaje es cómo Judas, en un acto de egoísmo, porque él, movido por la avaricia al dinero, va a entregar a Cristo. Y por otro lado, Juan nos muestra acá la actitud de humildad del Señor. Hay 2 cosas ahí, hay un contraste entre los dos. La actitud de amor del Salvador del mundo, que viene y se hace un hombre y quiere humillarse delante de sus discípulos, mostrándoles este ejemplo. Y por otro lado, Judas, el que nunca había sido realmente regenerado, nunca había nacido de nuevo, tiene una actitud contraria. Él quiere ir a vender a Cristo por unas monedas de plata. Esta es, hermanos, la actitud del mundo hacia Cristo. Un mundo que no le importa a Dios, un mundo que ama sus propios deleites y sus placeres, un mundo que solamente busca la autoexaltación y busca lo suyo propio. Pero el Hijo de Dios viene a mostrar, a traer algo totalmente diferente. Ahora, cuando nosotros vemos acá que Cristo viene a lavar los pies de sus discípulos, Jesús hace algo que es contra la cultura de su tiempo. ¿Sí? La cultura de su tiempo. La gente siempre en el Oriente
tenía la costumbre de que las personas, los esclavos de una casa, como forma de hospitalidad para las personas que venían a visitar, el esclavo más digámoslo así, más sumiso era el que lavaba los pies de los comensales o de los que venían a mi casa. Las personas en ese tiempo usaban sandalias, como ustedes saben, y los caminos en ese tiempo no eran como los caminos que tenemos hoy, no eran calles pavimentadas muy bonitas, con símbolos ahí en las calles, no eran así, eran caminos polvorientos, destapados. Entonces ellos al caminar, sus pies se llenaban siempre de tierra y a veces en algunos casos también de excremento de los animales. Y los siervos tenían que limpiar los pies, y no eran siervos judíos, porque la ley también enseñaba que los siervos tenían que ser los siervos gentiles los que tenían que limpiar los pies de los comensales, no eran ni siquiera los siervos judíos. Entonces nosotros tenemos que entender aquí a qué tipo de humillación y a qué tipo de cosa es lo que Cristo está haciendo, ¿sí? La mayoría de gente piensa, y siempre la Iglesia Católica Romana recuerda en Semana Santa. Entonces llegan unas personas ahí, y viene el Papa y le lava los pies a unas personas ahí y ya, listo. Eso no es lo que Cristo hizo, ¿sí? No es un mero ritualismo, sino que era la actividad que estaba reservada para la persona más miserable, digámoslo de esa forma, en la sociedad judía, los esclavos gentiles. Ustedes saben cómo los judíos trataban a los gentiles, ¿sí? Les llamaban perros. Los gentiles no podían entrar al templo solamente hasta cierto lugar que les era permitido. Ellos eran despreciados por los mismos judíos. Esa era la actitud y ese era el papel que Cristo tomó acá. Ahora, otra cosa que nosotros debemos destacar acá también es dos cosas que este pasaje nos dice, cosas que Cristo sabía. La primera cosa es que Cristo sabía que tenía toda autoridad sobre todas las cosas, dice el versículo 3. Y en el mismo versículo 3, la segunda parte, dice que Él sabía lo que había de ocurrir más adelante, porque el texto dice que Él sabía que había venido del Padre y hacia el Padre volvía. Ahora, ustedes imagínense acá, Cristo tiene todo el conocimiento, Él tiene toda la autoridad para hacer lo que Él quisiera. Si Jesús quisiera, Él no hubiese ido a la cruz, Él hubiese acabado con Satanás. Como dice en un evangelio, que si Él, en uno de los evangelios, creo que en Mateo, dice que si Él quisiera, legiones de ángeles vendrían. Pero Él no toma el camino más fácil, sino que toma el camino más difícil. Va a darnos una muestra de humildad, una de las muestras de humildad más grandes que hay registradas en las Escrituras. Él quiere mostrarle a los discípulos que no solamente viene a enseñarles con palabras, sino también con su propio ejemplo. El propósito de Dios acá en este acontecimiento es que los discípulos aprendan de su maestro. Entonces Jesús cumple el propósito de Dios en cuanto Él viene a hacerse un siervo para los suyos, y que los creyentes, los discípulos, entiendan esto. Era supremamente importante para los discípulos aprender esta lección, porque ellos iban a estar mucho tiempo sin Cristo. Ellos tendrían que ir y tomar la labor de Cristo y expandir el reino de Dios. Y la humildad y el servicio son una de las cosas más importantes para poder servir a Cristo. Sin eso, no podían ser representantes de Él. Ahora, otro aspecto acá es que Jesús no toma el lugar de eminencia, sino que Él se hace el siervo de sus discípulos. Ahora, ¿en qué contexto Jesús se hace siervo de sus discípulos? Ustedes saben qué pasó en la cena, ¿no? Ustedes saben cuál es la actitud de los discípulos en la cena, ¿no? Cuando nosotros examinamos otros evangelios nos dicen que no solamente Judas le iba a entregar, sino que los apóstoles estaban peleando entre ellos a ver quién iba a ser el mayor cuando Jesús se fuera. Ellos estaban esperando a ver cuando Jesús volviera en su reino, y ellos... Lucas nos muestra acá cómo ellos estaban peleando. O sea, la actitud de ellos ahí en la cena no era la mejor actitud, no era la actitud más humilde. No es que ellos estaban esperando a ver, bueno, el Señor vamos a ver qué nos va a enseñar, a ver qué enseñanza tan espiritual. No, ellos estaban peleando en el primer lugar. Si nosotros vamos allá a Lucas capítulo 22, del 20 al 27, dice lo que está ocurriendo ahí en un pasaje paralelo a este acontecimiento. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, Lucas 22 del 20 al 27, dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama más. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor.
¿Sí? Ellos sabían, ellos no pudieron ver el momento tan difícil que Jesús estaba pasando. Jesús les está diciendo aquí, alguien me va a entregar. Y ellos, en vez de preocuparse, están diciendo, bueno, vamos a ver, lo van a entregar. Bueno, vamos a ver entonces quién va a ser el mayor. Entonces dice el texto, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vemos que en el pasaje paralelo de Lucas, Jesús les quiere enseñar a ellos en amor. Miren ustedes acá, ¿ustedes cómo se sentirían si las personas que ustedes aman están esperando que ustedes se vayan para ellos repartirse de lo que usted tiene? Imaginen sus familiares, por ejemplo. Están esperando que el abuelo cuelgue los tenis para todos, a ver cómo se reparten en la casa. ¿Sí? Pues a cualquiera le molestaría, diría, pues, a ver, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? O sea, ¿quieren que me vaya? Pero Jesús, en vez de reprenderles, en vez de molestarse con ellos, les habla de una manera amorosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema principal de todo el discipulado siempre es el amor. Cristo reprende amorosamente a sus discípulos. ¿Sí? No le dice, ustedes, discípulos, ¿cómo se les ocurre hablar de esas cosas? ¿No ve que me van a entregar? No, Jesús no les habla de esa manera, sino que Jesús les habla en amor a ellos, enseñándoles que no es el mayor aquel al que necesita ser servido, sino que es el mayor en el reino de los cielos, aquel que sirve. ¿Sí? Ahora, otra cosa que nosotros notamos en este pasaje es que los discípulos, ninguno de ellos estaba dispuesto a lavar los pies de los demás. Estaban centrados tan en ellos mismos que no les importó. ¿Sí? Igual como pasó en el Getsemaní. Jesús va a Getsemaní y Él va agobiado por el peso de lo que Él va a afrontar unas horas más adelante, va a cargar con la ira de Dios sobre Él, va a expiar el pecado del mundo, y los discípulos se acuestan a dormir. ¿Sí? Se duermen, no pueden velar con Jesús. Miren acá, y yo quiero que ustedes noten esto, miren acá cómo son los verdaderos discípulos de Cristo. No son personas súper santas, no son personas súper espirituales la mayoría de ellos, sino son personas llenas de errores, son personas llenas de limitaciones, son personas llenas, muchas veces también tienen pecados egoístas. Pero Jesús, como dice la Escritura ahí en lo que leímos, Jesús nos ama hasta el fin. Entonces miren acá, están todos preocupados, centrados en ellos mismos. ¿Sí? Ni siquiera se han preguntado, bueno, ¿será que Jesús tiene los pies sucios? No, a ellos no les importa. Ellos están tan centrados y son tan orgullosos que no les importa, sino que se sientan simplemente a comer, porque el texto dice que después de que comieron, Jesús se levanta a limpiarle los pies a ellos. Ahora, una cosa también que notamos acá es que Jesús tenía sus pies sucios, pero a Él no le importó sino lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí? En la cultura judía, en la época del Señor, habían rasgos sociales muy fuertes. ¿Sí? Dice una historia que aún un rabino de ese tiempo, él le gustaba ayudar a las demás personas, pero él nunca dejaba su posición social. O sea, él ayudaba a las personas de cierta manera que su posición social nunca se viera tocada. Pero en el caso de Jesús no le importa su posición social, porque si él es llamado rabí, él tiene una posición entre los discípulos y aún entre el pueblo supremamente importante. Pero a él no le importa eso, sino que él se somete a la voluntad de Dios por amor a los discípulos y le lava los pies. Jesús rompió con la tradición de su tiempo. Tanto así que si nosotros vemos más adelante, ahí en el versículo 6, Pedro se escandaliza. Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Dice ahí en la de las Américas. ¿Tú lavarme a mí los pies? Nada más ustedes imagínense la persona que ustedes más aman, la persona a la que ustedes más adoran, más quieren, haciendo el servicio más humilde para ustedes. Bueno, cualquiera de nosotros diría, no lo haga. No haga eso. Yo lo puedo hacer por usted. Pero los discípulos acá, ellos totalmente escandalizados, sobre todo Pedro, y eso vamos a hablar un poquitico más adelante acerca de Pedro, cómo se escandaliza, cómo Pedro es un hombre de extremos, pasa de un lugar a otro. ¿Sí? Pero se escandaliza, ¿por qué? Porque esto estaba reservado para los siervos, como lo dije más adelante, para los siervos, y limpiaban los pies a los invitados que llegaban a su casa. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor
de Cristo hacia sus discípulos. El amor de Cristo se manifiesta con obras. Ustedes saben que el amor de hoy, el amor del mundo, es un amor romántico, ¿no? Puras palabras y flores y chocolates y promesas van y promesas vienen, palabras bonitas, pero el amor de Cristo no se queda en palabras, sino que el amor de Cristo es demostrado en obras. ¿Y cómo se demuestra el amor del Salvador? Se demuestra como aquel que sirve. Ahora ustedes ven los líderes del mundo, ellos cómo enseñan, o los que se enseñorean, ¿cómo es el Señor? Ellos dicen, vayan y hagan, ¿sí? Ustedes tienen que hacer las cosas así, así, así. Pero Jesús es el único líder que no dice, que dice hagan, pero Él ha puesto primero el ejemplo, ¿sí? Ahora, el amor de Cristo es tan grande que aún lavó los pies de Judas, que sabía que lo iba a traicionar. ¿O qué posición tomarían ustedes si ustedes ven entrar a una persona que saben que lo va a traicionar y usted le va a lavar los pies? Muchos de nosotros dirían, pero me va a traicionar y no, es que mejor dicho, nosotros ni siquiera le lavaríamos los pies a esa persona si sabemos que nos va a traicionar. Pero el amor de Cristo es tan grande que aún lava los pies de Judas, que le iba a entregar en unas horas más adelante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo nos quiere mostrar aquí un ejemplo de humildad y de amor. El amor y la humildad son dos cosas que el mundo no conoce. Pero el creyente, en el momento que es hecho hijo de Dios, él entra al reino de Dios donde abundan estas dos virtudes. Entonces los discípulos del Señor deben aprender esto, tanto ellos ahí en este contexto como nosotros, si es que queremos ser grandes en el reino de Dios. ¿Quieres ser conocido en el reino de Dios? Bueno, tenemos que servir. Y tenemos que servir a la manera en que Cristo sirvió, aún sirviendo a aquellos que muchas veces no queremos, o muchas veces personas que sabemos que aún están en nuestra contra. ¿Sí? O sea, el ejemplo de Cristo es un ejemplo bien alto que nosotros debemos cumplir. Vamos a pasar a nuestro segundo, y el segundo principio que vamos a aprender acá es cómo Jesús el propósito de Cristo es salvar al pueblo de Dios. Y vamos a ver acá una realidad espiritual que este pasaje nos enseña. Este pasaje, por otro lado, nos muestra un principio espiritual. ¿Qué ocurre en el creyente cuando él es salvo? Para Jesús este evento no es solo algo simbólico en cuanto al servicio, sino que es una representación de una verdad espiritual en la vida de todo verdadero creyente. El verdadero creyente es lavado por la sangre de Cristo una vez cuando es regenerado. Cuando él viene con sus pecados a Cristo, él es limpiado totalmente de su pecado. Pero el creyente pasa un proceso que se llama la santificación. Y eso está representado aquí de los versículos 6 y 7. Dice, tú lavarme los pies a mí, dice en el versículo 7 el Señor. Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Miren acá cuál es la actitud de Pedro, es un hombre de extremos. Él dice, bueno, Señor, no me lave los pies porque es... ¿Cómo se te ocurre lavarme los pies? Pero entonces dice, bueno, no tendrás parte conmigo, no eres de los míos si no te lava los pies. Bueno, si es así, entonces lávame todo, Señor. ¿Sí? Me meto de cabeza en la piscina si quieres. ¿Sí? Esa es la actitud de Pedro, y muchas veces los creyentes son así. Somos de extremos. Un día amamos al Señor con todo nuestro corazón, al otro día no lo amamos de esta manera. Pero una vez vemos acá manifestado otra vez el amor de Cristo por sus discípulos. Una vez el amor paciente de Cristo por sus discípulos. Entonces, vemos acá que nosotros experimentamos un lavamiento definitivo y permanente, pero nosotros tenemos que ser limpiados constantemente de nuestro pecado remanente. Vemos ahí en el versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Necesita lavarse excepto los pies porque está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Entonces, aquí el pasaje nos muestra, todo verdadero creyente está limpiado por Cristo de una manera completa, ha sido justificado, ha sido lavado, ha sido limpiado de todo su pecado. Pero ellos deben venir constantemente y ser limpiados cada vez más de su pecado, y más de su pecado, y más de su pecado. ¿Por qué? Porque este mundo nos enreda muchas veces y se nos pega el pecado del mundo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos enojamos con nuestros hermanos? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer como creyentes? Todos los días pecamos. ¿Sí? Nosotros cometemos pecados a diarios, por eso todos los días necesitamos ser limpiados por el Señor. Necesitamos ser cada vez más santificados. Hay
Por ejemplo, Pablo le habla a los corintios de esa manera en 1 Corintios 6, 10 al 11. Dice ahí Pablo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto diréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire cómo lo pone Pablo ahí. Ya hemos sido lavados. Ya habéis sido santificados. Él está diciendo a los corintios acá, muchos de ustedes estaban en todos estos pecados, pero al venir a Cristo, todos esos pecados han sido limpiados. Ya han sido totalmente justificados delante de Dios. Ya han sido totalmente hechos parte de la familia de Dios. ¿Sí? No es que nosotros nacemos de nuevo cada vez que nos arrepentimos, ¿no? Hay gente que enseña eso, ¿no? Que hay personas que se apartan de Cristo, bueno, vuelve y haga la oración de fe otra vez, porque usted perdió la salvación, la tiene que volver a recuperar. No, no es eso. Ese texto no enseña eso, sí, y eso lo enseñan en muchos lugares. No es que nacemos de nuevo cada vez que nos arrepentimos, sino que ni tampoco perdemos la salvación, sino que lo que nosotros necesitamos aquí es misericordia todos los días, porque todos los días caemos en pecados voluntarios o involuntarios. ¿Sí? Nosotros vemos, por ejemplo, aquí a Pedro. Pedro quería caminar en el agua con el Señor. Y él está, ustedes recuerdan ahí en Mateo 14:30, que él ve al Señor en el agua y dice, Señor, yo quiero ir hacia ti. El Señor le dice, ven. Y él está lo más de animado y lo más de contento. Y cuando está en el agua se comienza a hundir. Señor, sálvame. ¿Sí? Es un hombre de extremos, ¿no? ¿Por qué necesitamos ser limpiados constantemente de nuestro pecado? Porque somos inconstantes muchas veces en el andar con el Señor. Somos inconstantes, hermanos. Muchas veces estamos en una posición espiritual buena y muchas veces por las aflicciones, la tribulación, bajamos nuestro amor, nuestro celo por el Señor y otra vez subimos de nuevo, pero otra vez volvemos y bajamos. Entonces por eso necesitamos esa limpieza continua del Señor en nuestras vidas. Por eso es un gran consuelo para nosotros que si la gracia de Dios obró en Pedro, ¿cómo no va a obrar en nosotros? Pedro negó al Señor. Pedro, después de que ya era un apóstol, ¿qué hizo en Gálatas? Él comía con los gentiles y cuando venían los judíos, él se apartaba de los gentiles y comía otra vez con los judíos. Hacia acepción de personas, fue corregido por Pablo públicamente. Aquí este hombre es tan ignorante también de las cosas del Señor. Pero nosotros tenemos el consuelo. Si Dios usó a un hombre como Pedro, ¿cómo no me va a usar a mí? Ese es mi consuelo, ¿no? Entonces Dios por eso quiere transformarnos más y más y más en su gloria. Perdón, a su imagen, para su gloria. Entonces por eso, esa es la razón por la que todos los creyentes necesitan ser limpiados constantemente. Vamos a poner aquí un ejemplo. Supongamos que usted está en el patio, plantando una mata o lo que sea, un árbol. Y usted antes de ir allá, usted se ha bañado y tiene la ropa limpia. ¿Sí? Y usted se ha ensuciado las manos llenas de tierra, de utilizar todas estas herramientas. ¿Usted considera que hay necesidad de irse a bañar solamente por el hecho de que me ensucié mis manos? Si ya me lavé anteriormente. No, solamente me lavo las manos y ya. No tengo que irme otra vez al baño a bañarme completamente. Entonces así es la vida del creyente. El creyente ya ha sido limpiado. El creyente peca, pero él ya ha sido lavado definitivamente de todos sus pecados. Solo necesita un perdón diario de su pecado remanente. Ha sido limpiado de sus pecados, de su inmundicia como tal. Hay alguna enseñanza, eso se llama antinomianismo. El antinomianismo enseña que nosotros somos totalmente justificados y no hay más pecado en el creyente. Entonces nosotros podemos vivir como queramos porque no hay ya más pecados que nos puedan acusar. Ustedes deben conocer alguna secta que enseña eso, la secta de Creciendo en Gracia. Ellos son antinomianos porque ellos enseñan que ya hemos sido totalmente justificados y ya el creyente no tiene ningún pecado remanente. Entonces el creyente puede vivir supuestamente libre. Como hay otros cristianos muy bien intencionados, pero hay cristianos que enseñan que el creyente ya ha sido totalmente librado del pecado en este mundo y que ya no necesita ser más, que ya no puede vivir más en pecado. O ya no puede pecar más. Yo me encontré una vez una muchacha que me decía eso. En su iglesia le enseñaban eso. Que porque en Mateo 5:48 creo que dice que sed santos como el Señor es santo. Entonces todo creyente tiene que ser perfecto en esta vida. Pero eso es falso. Ningún creyente, ni siquiera Pablo. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que está atrás, continúo, prosigo a la meta. No como si ya lo hubiese alcanzado. No porque ya sea perfecto, dice Pablo. Entonces hay gente que enseña eso. Y muchas veces esa enseñanza trae desconsuelo al creyente. ¿Sí?
trae desconsuelo. Porque muestran a Dios como un Dios fuerte, castigador, donde el creyente no se puede equivocar, donde el creyente tiene que ser perfecto, pero ese no es el Dios de las Escrituras. Como vemos acá, el Cristo de las Escrituras nos entiende, nos comprende, nos ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que muchas veces caemos en el lodo, nos untamos de barro, Él vuelve y nos limpia una y otra vez para hacernos a su imagen. Ahora, la pregunta es esta. Para los que no han profesado una fe en Cristo, ¿has sido tú limpiado de tus pecados? ¿Has venido a la sangre de Cristo para ser lavado? Porque no hay manera en que una persona se pueda limpiar a sí misma. La única forma en que una persona puede limpiar su pecado es acercándose a Dios por medio del lavamiento de la sangre de Cristo. Y si hay alguna persona aquí que nunca ha hecho eso, yo le animo a que venga a Cristo, a que tome ese paso y venga al Señor, y Él promete perdón genuino para todos aquellos que se acerquen a Él. Él promete que va a limpiar los pecados de todos aquellos que están enemistados con Él. Ahora, este perdón de Cristo no es un perdón temporal, es un perdón genuino y eterno. Cristo ha prometido olvidarse de todos nuestros pecados y limpiarnos. Y ha prometido y ha hecho un pacto con su pueblo de que nunca los dejará, de que nunca los abandonará, y que Él los irá transformando de gloria en gloria. Entonces, si hay alguna persona aquí que nunca ha venido a Cristo, yo le exhorto y le animo a que venga. A que venga la sangre, que sea limpiado, para que él pueda, como Pedro, tener parte con Cristo, pueda tener parte con Él. Ahora, cuando él dice que tiene parte con Él, está pensando en esa verdad escatológica del reino que viene. Ustedes saben que los judíos tienen una visión del reino totalmente diferente a como muchas veces nosotros lo pensamos, porque somos gentiles. Los judíos pensaban que el Mesías en su primera venida iba a instaurar todo el reino de una vez, iba a acabar con todos los malhechores, iba a acabar con todos los paganos, con los gentiles, iba a instaurar otra vez el reino como lo instauró el rey David. Por eso aquí el Señor le dice a él, por eso Pedro tiene tanto afán en estar y tener su parte con Cristo, porque Pedro entendía el reino de Dios de esa manera. Ahora, para aquellos que nunca han venido a Cristo, Dios ha prometido una porción para ellos. Ha prometido que Dios les va a perdonar y Dios les ha prometido gozo en Él. Y vamos a entrar a nuestro último punto. Y el último punto es que Cristo vino a instaurar el modelo de Dios. Y eso lo vemos del versículo 12 hasta el 17. Ahora, ¿cuál es el estándar que Dios ha puesto en la iglesia por el cual los creyentes deben servir unos a otros? En este reino de Dios que les estoy diciendo, el estándar ha sido puesto por el mismo rey. Él se ha humillado como un siervo, ahora los suyos deben hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora nosotros encontramos un pasaje paralelo en Mateo, donde se nos muestra, como ya les había dicho, el orgullo tan tremendo que tenían los discípulos. Dice ahí en Mateo 10, del 35 al 45. Es un pasaje muy parecido al de Lucas, pero aquí hay algo que nosotros debemos notar. Dice, y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha, el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es el mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, y mira aquí el texto, los 10 se comenzaron a indignar contra Jacobo y Juan. Y llamándolo junto, así Jesús les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero sobre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire la actitud de los discípulos. Dijeron, uy, estos dos se fueron calladitos a hablar con Jesús y no nos dimos cuenta. Y se indignaron con ellos porque todos estaban centrados en ellos, todos estaban orgullosos. Ahora, uno de los grandes obstáculos para servir a Cristo es el orgullo. ¿Sí? Nuestro orgullo no nos permite servir a los hermanos y a Dios. Los discípulos pensaban en cómo ser servidos
Y ni siquiera tuvieron el valor de pedir al Señor que se sentase al lado de... tanto así que ellos le pidieron al Señor sentarse al lado de ellos. Entonces el rey es humilde y los creyentes deben ser humildes. Es una marca de un verdadero creyente. Ahora, ¿esta humildad cómo se manifiesta? Nosotros ayer estuvimos estudiando acerca de la santificación y nosotros vimos que una de las características de un verdadero persona que está creciendo en la gracia es que él está tan ensimismado en su pecado que él ni siquiera se da cuenta cuando hace buenas obras. Él ni siquiera se da cuenta. Y hay un texto hay un ejemplo en las Escrituras, ahí Mateo 25, 34 al 40. Dice ahí Mateo 25, 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mire la humildad de un verdadero creyente de Cristo. No se jacta en sus buenas obras. Mire, ellos ni siquiera se han dado cuenta que ellos habían hecho una buena obra con Cristo. Y ellos están en el día del juicio. ¿Sí? En el día del juicio, donde ellos podrían haber dicho: Señor, acuérdate de todas las obras que yo hice, acuérdate que yo hice esto y esto y esto, y prediqué, y evangelicé, y oré, y ayuné. Pero no es la actitud de un verdadero creyente. El verdadero creyente en el día del juicio va con la actitud, con sus pecados, sabiendo qué tan pecador es. Pero vemos acá que Cristo no ve los pecados de ellos, sino sus buenas obras. Entonces, si el Rey de Reyes se ha humillado, ¿cuánto más los discípulos deben negarse a sí mismos y servirse unos a otros? Si el mayor que es digno de servicio, si Cristo, que es el más grande de los grandes, si Cristo es el Rey de toda la tierra, de todo el universo, que aún los ángeles santos le sirven a Él y se humilla, ¿cuánto más nosotros que somos menos que nada, hermanos? ¿Cuánto menos nosotros que somos el polvo de la tierra, hermanos? Nada más piensen en eso. El Rey soberano. Dice las Escrituras que a través de Él se creó todo el universo, hermano. Dice también que en el huerto de Getsemaní los ángeles venían a darle confort, a darle consuelo. Que tenía todo el ejército de los cielos a su disposición, hermanos. Él viene y se hace como un hombre y sirve. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Y el Señor lo dice ahí en el versículo 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, un cristiano no tiene derecho a refunfuñar cuando él va a servir a sus hermanos. Si Cristo lo ha hecho, hermano, ¿cuánto más Él? Y yo quiero traer aquí, para terminar, 6 aplicaciones. Y esas aplicaciones las tomé del pastor David Barceló. Y estas son aplicaciones de cómo servir a mi hermano en la misma manera en que Cristo lavó los pies de los discípulos. ¿Cómo puedo servir a mi hermano en la misma manera en que Cristo sirvió a sus discípulos? Y la primera aplicación es esta: Jesús ama a sus discípulos. Esto es supremamente importante en el servicio cristiano, hermano. El amor es el motor que mueve todo el engranaje, hermano, del servicio del creyente. Jesús lavó los pies de los creyentes porque Él los amaba, hermanos. Jesús no lo hizo por obligación, porque le tocaba. Bueno, es que no hay más que hacer. Bueno, lavemos los pies a estos hombres, a ver. No, Jesús hizo por amor. Sin el motor no habría un deseo de servir a mi hermano.